Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí, que estén todos muy bien. Los saludamos nuevamente. Hoy sábado, día diferente para nosotros, no es ni jueves ni viernes, hoy es sábado. Ayer jugó la selección, por eso hicimos el programa hoy. Ayer estábamos mirando el partido, así que decidimos posponerlo para no hacerlo tan tarde al vivo. Así que hoy sábado 19 de junio, 23:05, 5 grados 5, todo con 5 termina. Hace mucho frío, es una noche casi casi de invierno, ya estamos entrando al invierno. Ahí nos estamos por sumar a Marianito, así que ya lo sumo. A ver, un segundito, a ver si lo tengo. Ujú. Hola, ¿estás por ahí, Mariano? ¿Escuchas? ¿Tú? ¿Mm? Bueno, ya lo vamos a tener. Esperemos hoy no tener problemas de conexión como tuvimos la otra semana. Calculo que no. Así que bueno, vamos a ver si lo tenemos a Marianito. Ahí está, ahí lo vamos a conectar, se está conectando. Hola Mariano, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿vos? Todo bien, todo tranquilo, por suerte. La noche fría, decía, ¿no? 5 grados 5, mucho frío. ¡Ah, qué frío que hace! Sí, Yo estaba- bueno, ya estamos casi llegando al ¿Cómo anda invierno. usted? Muy bien, muy tranquilo, muy relajado, fin de semana largo tenemos, Día del Padre mañana, va, en breve ya. En un ratito ya Día del Padre, así que vamos a festejar un poco el Día del Padre, como se puede, con protocolos, con todo lo que hay que tener. Así que bueno, En pero muy minutos. bien. En minutos nomás. ¿Vos qué trajiste? ¿Qué tenés preparado para hoy? ¿Qué no trajiste? No, para hablar un poco de la actualidad, de una frase y de un personaje muy importante dentro de la literatura, un escritor que uno conoce bastante, que es el queridísimo y entrañable, legendario, escritor mexicano, tan mal citado la semana pasada, tan famoso, tan trending en Twitter, trending en hashtag, Octavio Paz, con la frase del presidente que le dijo a Pedro Sánchez, y bueno, eh, que generó tanta polémica. Vamos a hablar de quién fue Octavio Paz, nada más y nada menos, uno de los más grandes escritores del siglo XX, poeta, ensayista, y bueno, uno de los escritores preferidos por uno, y bueno, por eso vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la Copa América, de la Eurocopa, de los casos, de las vacunas, Hernán, y bueno, mañana me toca vacunar, pero la gente mayor de 55 puede ir automáticamente en la provincia de Buenos Aires a vacunarse, Hernán. Sí, hasta hace poquito eran los mayores de 70 que podían ir sin turno, sin nada, a los vacunatorios, presentarse y los iban a vacunar. Ahora llegó el turno para que concurran hasta los de 55 años sin ningún tipo de restricción, sin turno, sin nada, pueden ir a los vacunatorios y van a ser vacunados. Y bueno, ya la población de nuestra edad, mayores de 40, como somos nosotros, ya nos están llamando, yo ya estoy vacunado, mañana te vacunan a vos, así que bueno, de a poquito esperemos volver a una cierta normalidad, ¿no? Eso es lo importante. Ahí se me frenó Marianito, te me quedaste duro. Ahí está. ¿Qué te iba a decir también, Mariano? No, te quería comentar esto, que nuestro ¿Cómo veo la community selección? manager, que es Gustavo, nuestro corresponsal de Italia, nos hizo toda la movida para que podamos transmitir desde YouTube. Así que próximamente vamos a transmitir también desde YouTube. Ya nos pueden ver grabado desde YouTube. Vamos a estar, para el que lo quiera ver, desde la página de Audio Anómalo, pueden verlo directamente desde YouTube. Todos nuestros programas van a ser subidos a la plataforma, así que nos van a poder ver desde ahí tranquilos, así que bueno, los esperamos desde YouTube también para los que no nos puedan ver por Instagram, nos puedan ver desde ahí. También vamos a poder compartirlo por Facebook, por un montón de plataformas diferentes, donde vamos a poder encontrarnos todos. Y bueno, lo más seguro, lo más común, lo que hoy casi toda la gente maneja, es la plataforma de YouTube. Ya gracias a Gustavito, que desde Italia hizo toda la labor y se tomó el laboro de poder hacerlo. Así que bueno, le mandamos un beso grande a Gustavito y le agradecemos este esfuerzo de producción, como decimos nosotros, las ganas que tiene de ayudar y bueno, con su trabajo podemos ya transmitir desde esa plataforma.
Ahí Marianito bien lo habíamos perdido y lo estamos volviendo a recuperar. A ver, ahí te tengo de nuevo, Mariano. Ya Acá te tengo. estamos, Hernán, en esta noche de 5 grados. Una noche, Gustavo, nos va a ver mañana con 40 grados, porque hay una corriente africana en Europa que hace mucho Ujú, calor. Allá estamos a 2 días de empezar el verano allá y acá a 2 días de empezar el invierno. ujú. Sí, bueno, obviamente que cada vez que hablamos con nuestro corresponsal nos cuenta el clima y es algo que nos parece raro que siempre que acá hace frío allá hace calor y viceversa. Y también les cuento que él nos trajo el reporte del coronavirus en Europa, la verdad que allá están casi saliendo de lo que es esta pandemia tan complicada que nos tocó vivir, de a poquito están tratando de salir. Nos estaba contando que a partir del mes que viene, ya algunos países lo están implementando ahora y Italia a partir del mes que viene, ya no usar la mascarilla al aire libre, ya tener una cierta normalidad, tienen mucha gente vacunada y tienen muy pocos casos. Así que bueno, ojalá que lo que se esté replicando allá llegue acá rápido, prontamente, y podamos volver también nosotros a una cierta normalidad. Le mandamos un beso a Elena, que es algo que se conectó, le mandamos un beso muy grande, que nos está siguiendo, dice que nos manda saludos. Un besito grande para Elena. Está siempre Bueno, Elena, Elena es Santa Elena. No, está siempre Santa con Elena. nosotros acompañándonos, protegiéndonos y bueno, una amiga, familia de toda la vida. Y Es bueno, verdad, mucho es mejor verdad. de su mano y bueno, esperando reponerse y que pase este mal trago. Con muchos problemas, vio que la gente tiene problemas. Fede Vega, un beso, un abrazo a Fede ahí. Fue el cumpleaños de Fede, así que le mandamos un beso grande a Fede, que fue el ¿Cómo cumpleaños. la pasaste? Contanos, Fede. Que nos Queremos que nos escriba ahí a ver contés cómo cómo la pasó. estás. Creo, creo que cumplió 31, me parece. Aquí nos Es escriba joven, cuántos cumplió Hernán, también. qué viejo estamos, ¿eh? Qué grande estamos, ¿eh? Eh, estamos grandes, estamos grandes. Pero bueno, parecemos menos de lo que tenemos. Yo no doy los 65 que tengo, no los doy, así que estamos muy bien. Escúcheme, hoy en la Eurocopa hubo 100.000 personas en Bucarest. Eso es una Eh, buena. no, 100.000 no, hubo 65.000, pero sí a fuego Bueno, pero total en el parecían cien estadio. mil. Uno Sí, le da. sí, Uno piensa que bueno, que por ahí esto pasa pronto y que también acá en el Cono Sur, en América Latina, en estos países periféricos, también puede llegar a pasar, que volvamos a una cierta normalidad, aunque sea un poco más de sí. paz, de tranquilidad, de bienestar social, porque la gente está muy castigada, Hernán, hoy lo vimos en el supermercado, la gente está muy golpeada, no parece un día del padre mañana, estamos a 20 y la gente lo siente como fin de mes, cuesta mucho, se está haciendo muy largo todo, hay mucho cansancio psicológico y hay un poco de malestar porque la gente todo sube, ¿vio? Están los precios que no están acorde con los salarios. Ahí Fede nos cuenta que cumplió 30, no 31. Bueno, Fede, número Un redondo chico, para un festejar el niño, un doble, se niño. dice. Un niño, Fede, qué Fede. alegría que estés ahí. Dice que la pasó muy bien, así que bueno, también cumpliendo con los protocolos se juntó en familia, así que bueno, Fede, te mandamos un beso muy grande y esperemos que estos 30 se repliquen varias veces en tu vida. Y Marianito, no te digo esto, que te termino de contarlo en la Eurocopa, lo habíamos dicho la semana anterior, que habían permitido hacer un torneo itinerante, es decir, que se juega en varios países, en algunos partidos, hay varias sedes. Algunas tienen la posibilidad de un aforo del 25%, otras del 50%, y Budapest, en Hungría, donde se jugó el partido entre Hungría y Francia, tiene un aforo del 100%. Tiene que ver con las condiciones sanitarias de cada país y lo que cada gobierno permite. Y la verdad que parecía un partido antes de la pandemia, muy extraño verlo también, la gente sin barbijo, abrazándose, gritando los goles en el medio de la tribuna, la cancha llena, la verdad que reconforta un poco ver eso también, ¿no? Es como que uno se acuerda que hubo otra vida antes. Claro, claro que sí, Hernán. Y bueno, se vienen, el lunes es feriado, le decimos a la gente, porque hay mucha gente que todavía no está en Ascua, hay gente que está sorprendida donde el día lunes es feriado. Sí, ¿Qué se sí. festeja? ¿La fecha de Güemes o la fecha del Día de la Bandera? ¿Usted sabe? Porque el 17 No, la... no, se festeja el 17 de junio, la fecha sobre la conmemoración de Güemes, que fue el 200 años, 17, 200 años. exactamente, y el 20 queda estático, el 20 cae mañana, bueno, no son fechas inamovibles.
así que se pasó el 17 para el lunes. Fíjense que el 17 no fue feriado, fue un día normal. Así que bueno, esa conmemoración pasó al 21. Y bueno, así que bueno, tenemos un fin de semana largo, aprovechamos lo que lo podemos disfrutar. El que tiene que trabajar cobrará doble, así que bueno, es un feriado diferente. El cronograma de feriados también fue modificándose durante el año por el tema de la pandemia, bueno, así que este cayó. Se habla también de que van a adelantar las vacaciones de invierno para los chicos también, que las van a desdoblar, parece, para que sea más larga las vacaciones y haya un intervalo, porque se volvió la presencialidad también acá en la provincia, hay clases presenciales en casi todo el país. Así que bueno, como decíamos antes, son temperaturas que no ayudan, son momentos difíciles, pero bueno, de alguna forma se está volviendo a tratar de incorporar la presencialidad de todos los chicos en todos los estamentos del país. Y bueno, así que vamos a ver cómo resulta esto. Y se tiene ese as bajo la manga, que es el tema de las vacaciones, de poder adelantarlo o de utilizarlo de alguna manera como para que epidemiológicamente pueda ser un poco más viable el regreso a clase. Así que bueno, esperemos que sea así, que todo sea en paz y en tranquilidad. Bueno, vacaciones es un poco irónico, dice Elena, y es verdad, ¿vacaciones de qué? Porque hay gente que hace mucho que no puede trabajar, hay gente que aparte no hay lugares donde ir, porque uno hace vacaciones de invierno y llevaba a la gente al circo, al teatro, salían a pasear, y hoy en día las restricciones son muchas, es muy, sobre todo con las bronquiolitis, y este clima no ayuda porque van a ser 2 meses muy bravos. Y tenemos muchos vecinos y familiares conocidos que están atravesando con internaciones. Yo le decía a usted de que Vicente López es uno de los partidos más castigados, que ha habido casi Sí, 1.000 personas han muerto acá en la localidad, y es una radio de 300.000. Es muchísimo para la densidad poblacional de la Argentina, ¿no? Por eso hay que sí. seguir cuidándose, las vacunas, las cepas, estamos ante algo nuevo y bueno, como digo siempre, América Latina le ha pegado muy duro este virus, por lo que sigue acá instalado, y sobre todo desde el lado, aparte de lo económico, lo que ha afectado a la parte informal de los países de América Latina, la gente que trabaja en negro en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en Chile, en Perú, gente que sale a hacer la diaria. Se Sí. ve cuánta desigualdad que hay a veces. Y mucha gente no tiene, viste, resto para poder sobresalir. Y eso es lo que estuve viendo en Europa, porque en Europa, en Francia, perdón, en África, Hernán, en Senegal, estuve viendo un informe de que no le pueden meter a la gente encerrarla porque el Estado no participa con ningún tipo de ayuda. Entonces la gente se sube a una patera ahora que hace calor para cruzar el Mediterráneo y se está jugando la vida, porque creen que en Europa muchos van a Canarias y son 4 o 5 países de África donde se desencadena y se largan a la mar, a la esperanza, y que creen que por ahí se salvan. Porque la verdad que también la pandemia ha pegado en muchas zonas y todavía en África no ha prosperado. Pero se está esperando que llegue ahí como ha llegado a la India, ha tardado. Entonces esta pandemia que afecta al mundo, sigue golpeándonos a todos los continentes, pero sobre todo en el cono sur, a los países más desiguales, se complica muchísimo. Sí. Corren con otra ventaja los países del primer mundo. Sí, en realidad te digo también, Mariano, que más allá de lo que es el tema de África, es medio complicado explicar por qué en África no hay tantos casos, pero una de las explicaciones que se encontró fue que las poblaciones en todo el continente africano viven bastante alejadas de ciudades muy concurridas por el turismo, por lo que es el intercambio entre lugar y lugar, digamos, como que no fluye tanto el intercambio de personas de lugar a lugar, y eso hace de que la pandemia esta no pueda prosperar tan rápido como en otros lugares. No tampoco tienen ciudades, salvo honrosas excepciones, ciudades muy pobladas durante todo el continente, entonces la gente vive más dispersa en grandes extensiones, y eso hace que por ahí para el virus sea un poco más difícil la propagación. Así que bueno, es una de las explicaciones, esto no quiere decir que no llegue en algún momento o que pueda, como dijiste vos, con el paso del tiempo volverse
cómo se volvió en Sudamérica, una pandemia muy cruda. Así que bueno, esperemos que no pase eso, que bueno, que de alguna manera estas ayudas que están llegando a través de las donaciones de vacunas y de algún tipo de cosas para los países más golpeados económicamente puedan prosperar y no vivamos el problema grave que tenemos en Latinoamérica todavía. Pero bueno, como decimos siempre, a cuidarse, a tratar de estar bien atento a todos los protocolos que hay que seguir y bueno, como decimos tantas veces, hay que tener un poquitito más de paciencia, más allá de toda la que venimos gastando, y de a poco vamos a ir saliendo. Bueno, te cuento, Mariano, también que hoy vamos a hablar de que en la semana se van a cumplir 35 años del gol de Maradona a los ingleses. Soy un programa un poquito futbolero, pero yo lo quiero llevar más al plano cultural de lo que significó ese gol para todos los argentinos y cuál va a ser el homenaje que va a haber, qué es lo que va a pasar. Es el martes, van a ser el primer aniversario del gol de Maradona sin Maradona en esta tierra, sino con Maradona ya llevado a la inmortalidad, y va a ser complicado tratar de explicarle al que no lo vivió, porque muchos chicos no lo vivieron, qué significó para todos los argentinos ese triunfo, ese gol, qué fue lo que se embanderó atrás del gol de Maradona, qué fue lo que fue pasando a través de los años con ese gol, cómo se fue agigantando el mito, y yo creo que a partir de ese día se generó el mito Maradona, más allá de todo lo que venía gestando un gran deportista en su carrera, ahí hubo un quiebre y como se dijo tantas veces, ¿no? Que uno lo escuchó y lo vio, se mezclaron muchas situaciones, muchos contextos propicios para hacer que ese mito pudiera prosperar y a través de lo que fue pasando, uno puede decir que día a día se va construyendo cada día un poquito más la leyenda de Maradona, la leyenda de Argentina, la leyenda de ese gol, y creo que parece que fue ayer, y parece que el que no lo vivió, y el que no lo vio, y el que estuvo, y el que no estuvo también parece que estuvo. Así que bueno, en un ratito vamos a evocar un poco eso, pero bueno, ahora te dejo también para que vos nos cuentes un poco qué nos traías preparado sobre ese gran escritor mexicano que es Octavio Paz. Vamos a darle lugar al rincón de la lectura, el rincón de la cultura, y escucharte que nos interesa tanto cuando nos traes a esos personajes tan entrañables de la cultura mundial ya. Bueno, nada, no viene a colación de Octavio Paz, que es uno de los escritores de cabecera de uno y que más conoce y que prácticamente uno ni siquiera lo tiene que preparar cuando uno lo va y a veces ni siquiera releer algunas cosas porque lo tiene tan incorporado a la figura de Paz, de Octavio, que bueno, Octavio Paz nació en 1914 y murió en 1998, murió a los 84 años, pero podemos considerarlo como uno de los grandes intelectuales, que ya no existe ese tipo de intelectuales completo. Cuando estamos hablando de un intelectual completo, estamos hablando de un intelectual de raza, como lo fue Montaigne, que se dedicaba al ensayo, a la poesía, un gran crítico de arte, uno de los más grandes críticos de arte del siglo XX, y mucha gente no lo sabe, porque nos quedamos con el Paz poeta, que es el que trasciende, su gran poesía, su poesía única. Después hay un Paz que opinaba de todo, la figura del intelectual, como la de André Malraux, él la incorporó, el premio Nobel, el premio Cervantes, el reconocimiento, un hombre con una capacidad inigualable, pero viene a colación porque la semana pasada mucha gente se lo volvió a citar, estuvo en boca de todos Octavio Paz en la Argentina y en el mundo, porque el presidente dijo una frase no muy afortunada, pero la frase la dijo Octavio Paz, esa, que los argentinos no descendemos del barco, que no, los argentinos descendemos del barco, es una frase tal cual la dijo Octavio Paz. Lo que pasa es que el presidente, como no lo leyó, confundió con su ídolo, que es Lito Nevia, y una canción de Lito Nevia dice, en Brasil salieron de la selva, pero fue muy desafortunada, porque un presidente con otro mandatario, decir tan vulgarmente, no se explayó bien Alberto Fernández al referirse de la frase, y la tiró como si estuviera en una mesa de café, y quedó muy descontextualizada. Quizás no la pudieron apreciar, y bueno, vio cómo es ahora con las redes, con los memes, fue furor, fue trending topic y fue la noticia del día, y la recogieron, y aparte descontextualizada,
en el mundo de los blogs y de los medios de internet, esa noticia regó el mundo, porque suena muy agresivo decir que los brasileños salieron de la selva y que los mexicanos. Octavio Paz lo que se refería a decir, él siempre hizo un trabajo antropológico de México. Uno de los grandes libros de Octavio Paz es El laberinto de la soledad. El laberinto de la soledad es un tratado por qué México es como es, por qué hay esa tradición, por qué hay esos mitos, por qué el mexicano desciende tiene esa cultura ancestral, donde convive lo azteca, lo precolombino, donde está la Revolución Mexicana, donde está el culto a los muertos, el Día de los Muertos, la Virgen de Guadalupe, el catolicismo, por qué México es así como es. Entonces fue un tratado que él escribió en 1950, que quedó para la posteridad, que se llama El laberinto de la soledad, que es un libro de culto para todo. Y acá en la Argentina lo hizo a su manera Ezequiel Martínez Estrada, ¿verdad? Con Radiografía de la Pampa, contando de por qué somos lo que somos los argentinos, de dónde venimos, cuál es nuestra cultura, cuál es nuestra idiosincrasia, cuál es nuestra genética cultural, intelectual. Paz fue un enorme intelectual, grandísimo intelectual, porque él abarcó todos los géneros, menos el de la novela, menos el de la prosa, pero fue uno de los más grandes poetas del siglo XX, fue uno de los más grandes ensayistas del siglo XX. Lo que pasa es que fue una figura muy contradictoria, muy revolucionaria, muy de vanguardia, y porque fue amigo de todos esos monstruos y de todos esos grandes personajes de la historia, que parece como Forrest Gump o como la película Medianoche en París. Él estuvo con todos, porque él fue amigo de André Breton en la París del 30, lo conoció a Picasso, fue amigo de Dalí, intervino y fue íntimo amigo de Luis Buñuel, y parece, yo le digo Forrest Gump a Octavio Paz, porque él fue a un congreso republicano en la Guerra Civil Española, y ahí fue amigo de Luis Cernuda, y ahí va a ir a París, y en París va a estar con Man Ray, con Dalí, va a mamar y va a ver el manifiesto, va a ver, como él siempre dijo, Octavio, dijo que él agarró las brasas del surrealismo, el surrealismo que ya había creado André Breton en Francia. Octavio Paz no tuvo, justo que es el Día del Padre, no tuvo padre, porque su padre fue a combatir a la revolución zapatista. Él que después va a ser un liberal a ultranzas, un liberal de la palabra, un hombre que creía en la libertad de palabra y en la libertad de pensamiento, y que cuestionó con mucha altura moral e intelectual todas las dictaduras, salvo tanto de derecha como de izquierda. Y generó muchísima controversia eso, porque después políticamente él, al principio él fue, cuando era joven, tuvo mucha ideología de izquierda, y después va a tener pero mucha se va a pasar para otro sector, y va a combatir lo que fue todo el tema del comunismo soviético, con el Gulag, de Stalin, y con todo eso él va a hacer una descarga y él va a poner siempre en tela de juicio eso, ¿no? Siempre se cuestionó, una vez Vargas Llosa en Televisa, en un congreso, le dijo que el PRI era la dictadura perfecta, que no era ni el comunismo, y él le dijo que no. Acá podríamos decirlo lo mismo del peronismo, porque llevaba 80 años y dijo no, son políticas y gobiernos que lo elige la gente, decide la gente con el voto popular, que es diferente. Él estaba hablando de totalitarismos como el caso de Stalin, ni que hablar del de derecha, las dictaduras militares, ¿no? Pero las dictaduras, hay otras dictaduras, y ahí se armó una controversia en los 80 inigualable. Pero hay que hablar del poeta que recorrió el mundo, que fue embajador en la India, que fue embajador en México, que se casó muy joven con una mujer bellísima, como Elena Garro. Elena Garro, para que tengan una idea, fue amante
de Adolfo Bioy Casares. Fue la persona que inventó el realismo mágico. Mucha gente piensa que el realismo mágico lo inventó Gabriel García Márquez y la mujer de Octavio Paz. Cuando las carátulas de los libros o en las fajas para vender a Elena Garro, una mujer extremadamente bellísima. Si ustedes ven la foto de Elena Garro, acá creo que después le voy a buscar una foto. Él tuvo una hija, él se separó y después tuvo un inconveniente gravísimo, una pelea atroz con Elena Garro. Y, y tuvo una hija, Elenita Paz. Y después él va a casarse y va a conocer en la India, en Francia, a una mujer que lo va a acompañar toda su vida y va a ser su esposa, que es Mary Jo. Mary Jo, una francesa que lo va a acompañar y se va a enamorar. Octavio Paz escribió la poesía más bella que se puede escribir en este siglo, dijo lo que quiso. Dijo una vez Carlos Monsiváis que en México 2 personas dijeron lo que quisieron. Una fue María Félix y otra Octavio Paz. Un hombre totalmente amado y odiado a la vez. Y un hombre que generaba mucha controversia, con todo, por suerte, con mucho apoyo de Televisa los últimos años de su vida, para dar charlas y traer a los grandes intelectuales a México. ¿Qué más le puedo decir de Octavio Paz? Que tiene una poesía única, porque, como dijo José Emilio Pacheco, su mejor libro es Piedra de Sol. Piedra de Sol es un libro es un poema que convergen el calendario azteca. Y usted tiene que ver lo que es esa poesía. Ahí transcurre la vida, hay mucha cosa existencial en esas metáforas. Está cargado de mucho lirismo. Y Piedra de Sol es lo máximo que se escribió en lengua castellana, para que tengan una idea. Y el mejor elogio fue el de José Emilio Pacheco, que dijo: yo tengo un ejemplar de Piedra de Sol para leer, otro para regalar y para tener, y un tercero para que me entierren con él, porque es de una belleza increíble. Es el poema de Octavio Paz. Por supuesto que ha escrito muchísimo, como Árbol Adentro, Blanco. También ha creado en América Latina la participación de 2 revistas importantísimas en México, que fue para toda América Latina y le permitía a todos los intelectuales publicar, que fue Vuelta, y se encargó de ser el redactor, el jefe, el director, y de que ahí participaran las estrellas más grandes de los escritores del siglo XX. Fue artífice, fue generador de belleza, un hombre que amaba a Marcel Duchamp, era un hombre que podía hablar del Renacimiento, un hombre que escribió un tratado y que dijo que la poeta y la mujer más importante, y fue el primer feminista, porque él la consideró a Sor Juana Inés de la Cruz como el poeta más importante que tuvo la lengua castellana. Y él se va a meter en San Ildefonso, donde estuvo ella, en el convento, para pensar cómo esa monjita, en ese México precolonial, podía escribir como un hombre, con tanta belleza, con tanta entereza, con tanta cultura, cuando en ese momento no estaba bien visto que la mujer participara en la literatura. Un hombre adelantado a su época, un hombre respetado en el mundo, porque donde iba, todo el mundo lo adoraba, todo el mundo lo quiso, y él pudo mamar todas las culturas. Él escribía en haiku, que es una metodología japonesa, una prosa cortita, los versos. Él escribió un tratado de los 80 años que es comparable con el de Ovidio, que es La llama doble de la vida. Este libro es un tratado sobre el amor. ¿Por qué el ser humano se enamora? Porque el amor, como lo concebimos, es algo nuevo. La gente, mañana se festeja el Día del Padre, pero acá tenemos la foto de Octavio Paz. Él dice que no somos animales, que el ser humano lo irradia un erotismo y una fantasía, y que el ser humano elige y hay un azar en esa elección. La memoria es otro nombre de la inspiración, dijo muchas cosas. No escribo para saber lo que hay,
sino lo que quiero ser. Las palabras son aire y se las lleva el viento. La muerte es intransferible como la vida. El amor es descubrir que sin el otro no soy yo, decía Octavio. Lo importante en el amor es que se trata de un acuerdo. Esos son algunas de las características que él dice, y decía esa frase bellísima, que cuando dos se besan, el mundo nace de nuevo. Son frases inigualables. Por eso hay tantas citas. Después de nacer, lo más importante que me ha pasado en la vida fue Mary Jo, su mujer. Frases hermosas. Él tenía un ritmo, tenía un ritmo en la voz, tenía una cadencia, una fuerza, un ímpetu, una convicción para explicar y para tratar. Le pido a la gente que vean en YouTube las charlas con Jorge Luis Borges, con Borges cuando va faltando 2 años para morir y hablan de Verlaine, hablan de Mallarmé, hablan de la poesía en francés. Si tenía defectos Octavio Paz, quizás se puso muy homogéneo y muy radical de derecha en el último tiempo, por combatir esas izquierdas que a él decían que peligraba América Latina y que lo combatían, y él con un partido político y por ahí, si no tiene más adeptos es porque se jugó más por un sector político y ahí se equivocó, quizás en su radicalización de la política, y después su ego, un ególatra, un hombre que tenía esa cultura, esa pinta, esos ojos azules, ese nombre, esa cadencia, y la admiración de tanta gente importante que lo quería, porque él contó con la palabra y la admiración de muchísima gente. Pero le quiero decir que este hombre fue el primero que introdujo a Buñuel y hizo para que la película Los Olvidados fuera publicada en Cannes. Gracias a él, Buñuel siempre se lo va a agradecer. Después, él intercambiaba cartas con Cortázar, intercambiaba cartas con Ezra Pound. Él va a ser el que va a traducir por primera vez Hernán en castellano y lo va a dar a conocer a quien conocemos ahora como Fernando Pessoa. Para que usted se dé cuenta de la importancia intelectual, colectiva y moral, cuando en el 68 se desata la matanza de Tlatelolco, cuando matan a los estudiantes, que son 100 en el DF, cuando estaban por empezar los Juegos Olímpicos del 68, él renuncia, moralmente una persona intachable. Su renuncia es, después de 30 años y de vivir de la diplomacia, él renuncia al cargo de mexicano. Entonces, él tenía mucha autoridad moral, mucho respeto. Cuando él gana el premio Nobel para México en 1990, lo que le dice el rey de Suecia se lo ha dado a montones de gente, pero le dice, si hay alguien que se lo merece, sos vos, Octavio. El año pasado, el Papa lo citó a Octavio Paz, recitó una poesía. Yo nunca vi que un papa recite a un poeta contemporáneo. Yo creo que fue nuestro Homero. Decía que Homero creó la risa y Cervantes la ironía. Pero el papa recitó ese poema, búsquenlo, Hermandad, de Octavio Paz, que dice, soy hombre, duro poco, miro al cielo. Lo recitó Francisco. Lo que se equivocó nuestro presidente es en citarlo mal, en confundirse con intermedio, en no conocer, en decir una cosa que yo digo siempre, para hablar del ADN de la Argentina cultural. Octavio Paz decía que nosotros, era un elogio lo que nos quería decir, de que nosotros somos un pueblo joven, que están todo este crisol de raza que se han juntado genéticamente y que descendemos del barco. Pero él encaró para el otro lado y bueno, se tergiversó. Pero la importancia de este intelectual que podemos estar hablando horas de horas, porque él va a morir a los 84 años, él pierde un riñón, sigue escribiendo, sigue polemizando, sigue tratando de dar sus obras, pero él sufre una gran depresión a los últimos porque se le quema la biblioteca, el departamento, en el DF. Él criticaba lo bueno de México, lo malo de México, decía que el DF, esa ciudad
que es inabarcable, que es un desierto, es un desierto de gente. Pero las metáforas de él, las metáforas son inigualables, porque decía que la mayor desgracia es la repetición sin esperanza, convertirse en hacer cosas sin esperanza. Es ahí radica el error. Eh, lo que él, en política, su padre no lo conoce, le dio un poema que dice una frase bellísima, pero bellísima, que dice: te soñé en la patria de los muertos. Lo sueña el padre en un sueño y le dice que lo soñó en la patria de los muertos. Una cosa bellísima. Toda la obra de Octavio Paz es de una belleza. Entonces le quiero decir de que estas personas son imprescindibles, mundialmente conocido, hay muchos documentales. Él nace en el 14 se desata la Primera Guerra Mundial, nace Cortázar, nace Bioy Casares, nace él. Él dijo una cosa muy, muy linda, que dice que en su casa eran más los muertos que los vivos. Es una gran frase, porque estaba criado con las historias de su abuelo, que lo ayudó mucho, y como Borges, que nunca salió de la biblioteca de su padre, como dijo él, Octavio nunca salió de la biblioteca de su abuelo. Un hombre que le gustaban las mujeres, un hombre que se volvió loco en la India, con su cultura, con su religión, con sus dioses, y que dijo algo muy importante en relación a lo que se dijo la semana pasada, que México, al tener una cultura tan ancestral, lo que lo ordenó, la que lo puso en órbita, y lo que más importante que le pasó fue el catolicismo. Y él no era católico, pero el catolicismo de Cortés, cuando Cortés viene y está la Malinche y desata lo que desata en México, el que puso orden ahí fue la iglesia, la institucionalidad, la alfabetización. Eso ayudó mucho a ordenar a México, a ser una civilización importante. Un hombre imprescindible. Hay que leer El laberinto de las soledades, en ensayo. Hay que leer La llama doble de la vida. Que el ser humano, ¿por qué se enamora? ¿Por qué tiene un fin, una finalidad? Porque somos mortales, nos enamoramos. Porque nos vamos a morir, decía Octavio Paz. Por eso, nadie, si fuera inmortal, no se enamoraría de nadie. En cualquier momento yo me enamoro de cualquiera, voy a esperar. Nos enamoramos porque nos vamos a morir. Y pensamos, ¿y cómo tranza desde Ovidio y desde Erich Fromm? Nadie le escribió un tratado sobre el amor como el de Octavio Paz a los 80 años, en La llama doble de la vida. Hay que leerlo a los poetas, a los ensayistas, a estos intelectuales que se han jugado las pestañas y han puesto todo. Y se luchó contra el comunismo, luchó contra las desigualdades, luchó por un México más abarcativo, luchó por la poesía. Él admiraba mucho a Thomas Eliot, a Edgar Allan Poe, era traductor, sabía 3 idiomas, hablaba a la perfección, tuvo doctor, honor y causa de todo tipo. Murió a los 84, cerca de la casa de García Márquez, de Juan Gelman, de Carlos Monsiváis, de José Emilio Pacheco, de todo lo que estuvimos nombrando. Y justamente el anterior programa hablamos de Roberto Bolaño. Y Roberto Bolaño crea ese grupo de poetas que están en contra de Octavio Paz. Pero están en contra de Octavio Paz, y lo explicó 1000 veces, y la gente piensa que lo detesta, porque de tanta admiración están en contra. Como la frase famosa de Gombrowicz cuando se fue en el barco de vuelta a Europa y dijo: maten a Borges, porque después de Octavio Paz, ¿qué poesía se podía escribir? Si ya había escrito todo. Yo le pido que lean Piedra de Sol porque es como el gol de Maradona a las ingleses, es la cumbre del estilo, es la cumbre estética. Piedra de Sol, como decía José, entiérrenme con ese poema. Después de eso no se puede escribir nada en castellano. Cuando él descifra que está ahí en España en el año 37 y le habla a las casas que están derrumbadas, están de rodillas, estaba la guerra, estaba bombardeada Madrid, y habla de la vida, habla de la existencia, de la metafísica. Por eso, son poetas que hay que escucharlos. Escuchen las charlas de poesía que tiene sobre los poetas provenzales.
sabía de poesía de otros países, atendía poetas a las 2 de la mañana de países únicos, se carteaba con todo el mundo. ¿Quién? Fernando Sabater, Mario Vargas Llosa, siguen a cada rato nombrándolo. En México es tan controversial como todas las cosas de la vida, como acá puede ser Eva Perón, o como puede ser Borges o Gardel, son incuestionables. Llega un momento que trascienden las fronteras, y la semana pasada hay que agradecerle, bien o mal, de que se haya dado a luz un nombre tan importante dentro del mundo de la cultura como lo fue Hernán Octavio Paz. Sí, Mariano, la verdad que sí, todo lo que vas diciendo nos hace conocerlo un poquito más. Los que teníamos alguna idea de quién era, a hoy conocemos un poco más, y los que no lo tenían, es la puerta para que empiecen a conocerlo. Eh, Teniendo en cuenta el puntapié inicial de la charla, que fue la frase del presidente, para los que no saben, recordemos que el presidente se equivocó tratando de querer nombrar a Octavio Paz, diciendo esto de que vos contabas antes, que Octavio Paz había dicho que los argentinos descendíamos de los barcos como una figura, una figura un poco risueña, como un chiste, pero que tenía algo de verdad, sabiendo que somos el único país de Latinoamérica que tiene tanta cantidad de inmigrantes, ¿no? Sobre todo después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero más allá de eso, mezcló eso con una canción de Lito Nevia que tiene que ver con que los brasileños vienen de la selva. Bueno, hizo varios equívocos en una frase. Y bueno, fue cuestionado, pidió disculpas después, bueno, como siempre, el error ya estaba y no hay forma de remediarlo. Pero bueno, como dijiste vos, ojalá el error, este desliz que tuvo el presidente, sirva para que se conozca un poco a Octavio Paz, más que nada, ¿no? Sí, Y sí. a la obra. Aparte, tiene lo mismo que Borges, porque Borges trasciende la poesía, trasciende el cuento, trasciende en su prosa narrativa. En la narrativa Borges se destaca. Lo grande de este personaje, que es como Montaigne, él cuando sale del poeta, se pone como un intelectual, tiene una autoridad intelectual muy alta, para cuestionar, para deducir y como ensayista, ¿no? Cuando crea ese tratado sobre cómo son los mexicanos, es muy difícil trascender y que la gente trascienda en dos géneros tan diferentes como es la poesía y el ensayo, ¿no? Y desde lo académico. Por eso, y lo que ha Sí, bueno, generado hoy, culturalmente, toda esa movida cultural. pero eh, Mariano sobre todo se lo conoce mucho por su poesía, más que nada, ¿no? Sobre todo su sí, poesía es lo que más pero lo va a llegar un catapultó, para donde tiempo, más trascendió. claro, pero llega un momento en que ahora es fundamental sus ensayos, porque él estaba muy influenciado por Ortega y Gasset, por su claridad. eh, pero bueno, esto que te estoy hablando del amor, de la sexualidad, del erotismo, decía que la sexualidad es animal, que el erotismo es humano, que lo que comenzamos, el enamoramiento, como creemos, no es que todo el mundo nació enamorado y un hombre y una mujer, el novio y la novia. Esto nació a mitades del siglo XV, XIV, después los provenzales. Esa, esta relación que conocemos entre un hombre y una mujer, lo que es el matrimonio y cómo se interviene. Antes era una cuestión casi de instinto animal, la copulación y cómo estudió y cómo hace ese tratado. Hernán es una cosa maravillosa. Eh, el, y aparte sus frases, sus metáforas, que son inigualables, ¿no? Sus poemas. Yo lo único que les digo, como siempre lo digo, es que hay que conocer a estas personas a través de su obra, pero también es una persona que uno puede estar con muchas charlas, y fue una persona muy elogiada en vida, eso sí. Mirá que el mismo entrevistador español que le hace a Borges y a Cortázar y a tantos otros, Soler, dijo, nunca a nadie elogió tanto como Octavio Paz. Y eso me llamó la atención porque él todavía no era el Octavio Paz consagratorio, porque él fue en aumento, él fue ganando con los años, cada vez más sabiduría y más, y se fue perfeccionando.
pero también esa magia de haber estado participando con todos, porque lo conoció a Sartre, lo conoció a Camus, estuvo en esos movimientos del surrealismo, fue amigo de Breton, de Cernuda, aparte, él estuvo como 30 años de itinerario en el mundo como diplomático y ahí aprovechaba todo para conocer todo, civilizaciones, culturas que son tan diferentes. Y él era muy abierto en ese sentido. Y era un hombre muy optimista, muy optimista. En eso creo que tenía un pensamiento muy, ya lo último, como de Karl Popper, que estamos en el mejor de los mundos, que vivimos en este mundo donde hay penicilina, donde hay corriente eléctrica, donde la gente vive hasta los 80 años. En ese sentido él era muy optimista en el avance, pero en otras cuestiones, pero una persona que tenía una formación intelectual de primera y una belleza incorporada en su lirismo, en su prosa, en su poesía. Como ensayista era poeta y como poeta era un gran ensayista. Un ser inigualable, un privilegiado, que la cultura de Occidente, y ya te digo, no solamente los presidentes, los papas, los reyes, ha sido una de las personas más iluminadas que ha tenido el siglo pasado y que por suerte lo tenemos, esa belleza de la palabra. Porque como dijeron en su entierro, como en el karate, uno no es el golpe, uno tiene que ser el golpe. Octavio Paz no daba la palabra, era la palabra. La palabra en él tenía un peso inigualable, tenía una sonoridad, tenía un ímpetu. Él al hablar ya decía y repetía, y su sonoridad ya era poesía. Todo lo transformaba en poesía. Una persona única, única, todos somos únicos, pero en este sentido, en cuanto a la magia de la palabra y a la magia de la poesía, única. Bueno, Mariano, la verdad que es muy interesante todo lo que nos trajiste. Un personaje para seguir investigando, para seguir viendo y para entreverarse en su obra. La verdad que es muy recomendable y a partir de todo lo que nos contaste, mucho más. Así que bueno, Marianito, muy interesante todo. Te felicito por lo que nos trajiste. Y nos quedaba colgado el tema que habíamos hablado antes, que era la conmemoración, dando un poco vuelta a la página, de lo que va a ser este martes 22 de junio. Va a ser algo, la verdad que emocionante, porque se van a cumplir 35 años de ese hecho cultural, porque bueno, tantas veces hablamos de lo que es el deporte, de lo que es el fútbol en este caso, o cualquier hecho que no tenga que ver con la cultura propiamente dicha, pero sí que envuelve un hecho cultural, y este se volvió, creo que el hecho cultural más importante de los últimos tiempos en la Argentina, que tiene que ver con la cultura popular, con la unión como pueblo, con la unión como ciudadanos, y que involucra, como muchas veces pasa, tantos contextos que se fueron dando, tantas situaciones que fueron generándose a partir de una situación puntual, que fue el gol de Diego Maradona en los ingleses en el Mundial de México 86, del cual se van a cumplir 35 años este martes. Pero bueno, se daban ciertas pautas que nos llevan a pensar que fue un hecho casi inigualable en la historia de la unión de los argentinos. ¿Por qué lo decimos? Porque, como todos saben hoy, cualquier mundial de fútbol, cualquier hecho deportivo que involucra a la selección argentina o a un seleccionado de cualquier deporte que tenga que ver con la representación del país, hace que nos mancomunemos en un solo objetivo muchas veces, sobre todo cuando es un mundial de fútbol, donde toda la gente está pendiente de lo que está pasando. Y bueno, imagínense en el Mundial del 86, no con todas estas redes sociales, con toda la comunicación que hay hoy, la gente se reunía frente a los televisores en las casas, en los lugares donde se podían ver los partidos, para justamente eso, celebrar un hecho deportivo con el agravante de que teníamos, a través de lo que fue pasando en ese mundial, la expectativa de ver al mejor jugador de la historia del fútbol mundial, que fue Diego Maradona, que al día de hoy para muchos sigue siendo el mejor de la historia, y que toda su parte estética, toda su parte deportiva, toda la parte de competitividad de un ser tan impresionante como deportista, hacía que la gente ya tenga un interés intrínseco en el deporte, este del fútbol. Pero bueno, así como hoy los mundiales son tan vistos, son tan concurridos en los estadios, son tan
replicados en las noticias, ya lo era en el año 86, ya el fútbol era un deporte que tenía una repercusión mediática muy importante. Recordemos que uno de los hechos más vistos en la televisión argentina es ese partido justamente entre Argentina e Inglaterra. Se dio, como decíamos antes, el 22, perdón, de junio del 1986. Era la primera vez que la selección argentina, como representativa del país, enfrentaba a otro equipo, a otro par de Inglaterra, después de la Guerra de Malvinas. La Guerra de Malvinas había sido 4 años antes. No hace falta que hablemos de todo lo que trajo aparejada semejante conflicto bélico. Y más allá de que habían jugado un partido Independiente y Liverpool, dos clubes, uno argentino y uno inglés, por una final de clubes en Japón, que sí ese fue precisamente el primer enfrentamiento de argentinos e ingleses, esto lo que tenía de diferente era que ya abarcaba la expectativa de todo un país, no solamente de un club de fútbol, ya era la bandera, era todo el chauvinismo que va atrás de cualquier selección en un mundial, todo lo que representaba para la Argentina en ese momento Inglaterra, la rabia, todo lo que había quedado, todo ese rencor que nos había quedado con el pueblo inglés a través de lo que había sido esa guerra, todo el rencor que teníamos también como argentinos por todo lo que había sufrido la Argentina, porque la verdad que fue una guerra muy, muy cruel y muy desigual, y la verdad que se juntó todo en un momento, en un instante, y bueno, para hacer un poco de revisionismo, contamos que ese partido era por los cuartos de final del Mundial del 86, Argentina venía muy bien, Inglaterra también, eran dos grandes selecciones, y se enfrentan en México, en el DF, en el Estadio Azteca, y juegan un partido que, como te decía antes, se llamó un poco la revancha de la Guerra de Malvinas, salvando las distancias y teniendo el respeto lógico por lo que es un conflicto bélico y todo lo, como decíamos antes, que trajo aparejado. Pero más allá de eso, era un poquito la venganza que querían tener dentro de la, de la lógica ilógica del fútbol, el pueblo argentino contra el inglés. Y el partido se suscitó de una manera muy normal hasta lo que fue el primer tiempo, un partido parejo, donde Argentina jugó un poquito mejor, pero era un partido parejo. Al principio del segundo tiempo, hay una jugada donde Maradona mete un gol con la mano, claramente con la mano, un gol que tendría que haber sido anulado, y un poquito por viveza, un poco por la falta de pericia de los árbitros, se cobró el gol, se lo protestó, todos fuimos muy benevolentes en esta situación y festejamos el gol sin importarnos si realmente tenía que ver con el espíritu deportivo con 100%, sino que no nos importó tanto eso, y a pesar de lo que muchas veces moralmente puede ser correcto, pensamos que estaba bien que Argentina, por todo esto que veníamos hablando antes de lo que tenía atrás este partido, podía ganarle a Inglaterra con un gol con la mano, haciéndole trampa y todo. Era una forma de vengarse de alguna manera más argentina que lo que pasó después. Pero bueno, Maradona mete el gol, Argentina va ganando 1-0 y quedó igual ese tufillo en el aire de que había un poquito de injusticia, de trampa, de que era algo que más allá de que se iba a ganar y que iba a ser un partido donde Argentina podía vengar, entre comillas, ese conflicto bélico con un partido de fútbol, quedaba ese tufillo feo. Entonces pasó lo que parecía que nunca iba a pasar, que fue el gol más importante de la historia del fútbol argentino y el gol más bello de la historia de los mundiales, ¿no? Ya no hace falta que uno hable de lo que fue ese gol, de la parte futbolística, la verdad que queda poco por decir, pero todo lo que tuvo como estético, todo lo que tuvo como simbólico, todo lo que tuvo como emocional, creo que fue el momento donde los argentinos festejamos, cada uno desde su lugar, cada uno desde su casa, desde su televisor, desde los que estaban ahí, desde los que no lo podían ver y lo escuchaban por la radio, todos, pero todos nos mancomunamos en un grito, y la verdad que fue como un momento mágico que pasó en ese instante, en esa situación, que catapultó la vida de todos los argentinos,
en ese instante, es que catapultó principalmente el mito de Maradona, ¿no? De lo que significó, por qué fue tanta gente a despedirlo, por qué tanta gente aún al día de hoy lo sigue llorando por su muerte, por qué se volvió bandera, por qué se volvió tatuaje, por qué se volvió un ícono de la cultura y del deporte argentino. No solamente que trascendió las fronteras del país, sino que terminó siendo amado de la misma manera que es en su tierra, en muchos otros lugares, ¿no? Vale recordar que hace unos días jugó Escocia con Inglaterra por la Eurocopa, y los escoceses cantan canciones de Maradona, porque están enfrentados también a los ingleses y se lo usa como un ícono del anti-inglés, del anti-británico, y la verdad que genera un poquito de emoción también escuchar eso y ver cómo otras culturas también adoptaron a nuestros íconos y lo pueden enarbolar en pos de mostrar sus sentimientos y de mostrar sus posiciones. Bueno, la verdad que fue esto, un hecho único, un momento inigualable para la historia del deporte argentino y de la cultura argentina. Aún al día de hoy, los chicos que por ahí no lo vieron, que no saben qué es lo que pasó, estaría buenísimo que le cuenten los padres, los abuelos, los tíos, la gente que estuvimos presentes en ese momento, más allá de la edad que teníamos cada uno. Yo personalmente era muy chico, pero los recuerdos son de los pocos recuerdos de la infancia que uno todavía tiene, bien claritos. Y más allá de eso, van a ser 35 años y hay una movida también por internet, por algunos medios periodísticos, para que el día martes a las 4:09 de la tarde, es decir, 16:09 de la tarde, se grite el gol en cada uno desde su lugar. Si pueden poner la imagen mejor, si pueden escucharlo, el relato de Víctor Hugo, que también fue algo que terminó de darle la pincelada final a esa obra de arte, que fue una narración, la verdad que memorable también del gran relator uruguayo, y podamos gritar cada uno desde su lugar, desde su casa, para volver a vivir un poquito, aunque sea ese momento mágico, ese punto de unión entre todos los argentinos, y ojalá que pueda ser, aunque sea a la distancia, con 35 años de diferencia, un momento para volver a sentirnos unidos, para que volvamos a aprender que la verdad que las diferencias están buenas tenerlas, está bueno discutir, está bueno polemizar a veces, pero necesitamos dejarlas de lado hoy y que nos ayuden, ¿no? Estos lugares comunes que a veces tienen estos hechos, por decirlo de alguna manera, como decimos siempre, popularmente culturales, por ponerle una palabra que no sé si existe, pero popularmente culturales suena bastante bien para definirlo, y podamos volver a unirnos los argentinos como fue ese momento, ¿no? Donde todos estábamos contentos, donde todos sentimos que estábamos un poquito más orgullosos de ser argentinos, y aunque parezca tonto, que parezca chauvinista o que parezca hasta o en algún momento irrespetuoso, sentimos que en ese momento vengábamos un poquito lo que había pasado en la guerra, sentíamos que estábamos haciéndole un honor a los soldados que habían combatido en Malvinas, y más allá de que el tiempo pasó, de que las heridas también cicatrizan, que uno con el tiempo entiende que el pueblo inglés no tuvo mucho que ver en muchas de las cosas que pasaron, que son a veces muchas cuestiones políticas, como tampoco el pueblo argentino tenía que ver con eso, y que son decisiones que toman algunos estadistas en determinados momentos, equivocados o no, en la época y en el momento que pasan, son más fáciles de cuestionar que hoy, y creo que tiene que ver un poquito con esto que hablábamos la otra vez y que hoy vuelve a ponerse en tela de juicio, que es valorar los artistas que tenemos, valorar la cultura que tenemos, valorar los hechos que hicieron que la Argentina sea el país que es hoy, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, y me parece que era bueno recordar este día, este momento, porque es un hecho muy, pero muy particular, y da la impresión de que con el paso del tiempo cada día se gesta más ese mito, esa leyenda sobre lo que fue ese soldado argentino llamado Diego Maradona, con el arma del número 10 en la espalda, y haciendo un poco de justicia con una obra de arte. Es valorado en todo el mundo, es valorado en la misma Inglaterra, los jugadores de esa selección inglesa, como muchos son grandes personas y muy
muy valorables sus testimonios, ponen en tela de juicio hasta su propia carrera futbolística, diciendo que se sintieron prácticamente llevados a la nada como jugadores de fútbol cuando vieron semejante demostración y sintieron que su imagen como futbolista pasaba a ser casi nula. Y lo dicen los propios jugadores ingleses, que se reconciliaron, que después se encontraron con Maradona y que pudieron demostrarle su cariño y su admiración. Así que bueno, el martes, como te decía, 22 de junio a las 4:09, el que quiera puede gritar, el que quiera puede escuchar, el que quiera puede homenajear, y el que no le llega por el motivo que no le llegue, que busque un poquito de información, el que no lo vivió, que pregunte, y van a ver que se vivió ese momento como un hecho cultural y popular, casi te diría que único en la historia de la Argentina, Mariano. Ya lo creo, ya lo creo. Un mojón histórico, se diría. Bueno, gracias a Juan que ingresó, a Elena por los comentarios, lindo recuerdo de nuestro deporte, muy lindo lo de Octavio Paz, 35 años del gol de Diego a los ingleses, el primero con la mano de Dios, el segundo también con la mano del talento, en esa Argentina 2, Inglaterra 1, también Estadio Azteca, hablamos de México, de Octavio Paz. Le deseo, ya es el Día del Padre, los saludo en este momento, le doy el saludo del Día del Padre a todos los padres que nos ven, que están ahí, y los que no están en el cielo, como nuestros padres que están arriba, que nos están ayudando y guiando, y bueno, que pasemos una jornada en paz. A mí me toca la vacuna, que es británica, y bueno, voy a poder entrar en guerra con Oxford AstraZeneca, mañana seguramente. Bueno, mire, le doy algo de Octavio Paz, un final, porque a los poetas también es una falta de respeto y una humillación no leerlos un fragmento, ¿no? Yo cité todo de memoria, hablando, porque sí, pero hay que leerlos un parrafito. Y yo me voy con un párrafo de Octavio Paz y un parrafito cuando él cumple 80 años de un escritor, Enrique Krauss, ¿verdad? Y ya terminamos. A todos, dice Octavio, en algún momento de la vida se nos ha revelado en nuestra existencia como en algo particular, intransferible y precioso. Casi siempre esta revelación se sitúa en la adolescencia. El conocimiento de nosotros mismos se manifiesta como un sabernos solos. Entre el mundo y nosotros se abre una palpable, transparente muralla, la de nuestra conciencia. Cuando el ser humano es adolescente y encuentra en él y los más existenciales, esa muralla, y escuche lo que le dice Enrique Krauss a los 80 años, 21 de marzo del 94, a este poeta. Imagínate un filósofo griego, un tribuno romano, un humanista del Renacimiento, un poeta metafísico, un sabio de la Ilustración, un revolucionario girondino, un rebelde romántico, un poeta del amor, un anarquista natural, un héroe de la razón, un politeísta secular, un fervoroso socialista, un socialista desencantado, un incómodo liberal, un crítico apasionado. Todas esas corrientes de civilización y muchas más, asumidas y encarnadas y recreadas por una sola persona. Eso es aproximadamente Octavio Paz. Qué hermoso elogio el de Enrique Krauss. Nos vamos, Hernán, en el Día del Padre, saludándole a Elena, saludándole a Nora, saludándole a Mabel, saludándolo a Juan, saludándolo a todos los que están ahí, los que estuvieron, los que nos acompañaron, como el caso también de nuestro cumpleañero de 30 años, Fede. Hernán, volvemos el viernes. Un saludo a Gustavo, que está viendo en Canadá la Fórmula 1 desde Italia con su corriente africana de calor. Sí. Sí, un beso grande para Gustavo, para todos los que vos nombraste también. ¡Feliz día, Ernesto! Gracias a todos los que me saludan por el Día del Padre, les agradezco. Saludos a todos los padres. Y bueno, como dijiste vos también, el recuerdo a los que no los tenemos, a nuestros padres que hicieron que estemos aquí hoy. Y que bueno, así como hicieron que estemos acá, algo de lo que somos tiene que ver con ellos. Así que bueno, un saludo a todos los padres en este día. Y bueno, Marianito, nos vemos el viernes que viene. Por supuesto, Dios mediante, si Dios quiere, a la hora que nos agarre, que nos encuentre la Epifanía. Dale. Marianito, un abrazo grande. Suerte mañana con la vacuna. Nos vemos el viernes. Bueno.
Chao, chao.